Bienvenidos al resumen de noticias para hoy viernes 17 de junio del 2022. El asistente presidencial en atención a presos políticos, Pedro Joaquín Amador, dijo este viernes que el salario no le ajusta y reconoció que no les han pagado 5 meses de sueldo a los empleados de su despacho. La reacción se generó luego de una denuncia por parte de los trabajadores que se han quejado por la falta de pago tras ser contratados. El funcionario dijo, el despacho en centro cívico estará cerrado porque ahí lo que hay es un ambiente hostil. Además, aceptó que tiene a un hermano empleado como conductor y que le asignaron un carro de lujo por la presidencia. Además, tiene familiares contratados porque necesita gente de confianza. Son mentirosos y difamadores. Se trata de un pequeño grupo y por más que les explique no entienden lo que está pasando. Sí se les debe, pero estamos trabajando para solucionar ese tema. No hay que ser cobardes para levantar una información de la que nadie se hace responsable. Soy un hombre de palabra y voy a cumplirles. Sobre las denuncias de los empleados, aseguró que esto tiene un trasfondo más allá de un trabajo, difamador y calumniador. Tengo pruebas para presentarlas al Ministerio Público porque lo que hay es una pugna de poder. También añadió que habló con el presidente Manuel Zelaya Rosales para cancelarlo, pero no es posible que me estén acusando de corrupción a mí si yo no manejo fondos. Desde ahí se sabe que es una mentira. Por otro lado, negó que alquila una vivienda de 29,000 lempiras y que se dicen muchas cosas de él solo para desprestigiarlo. Cuando le preguntaron cuánto gana de salario, mencionó que recibe 20,000 lempiras por gastos de representación, pero que eso no le ajusta para atender sus gestiones y se abstuvo de especificar cuánto es su sueldo total. Sin embargo, de acuerdo al portal de transparencia presidencial, un total de 8 ministros asesores ganan un salario neto sin deducciones de 109,000 lempiras. En la lista figura Pedro Joaquín Amador, asistente de la presidencia. Y la noticia que está acaparando todos los titulares es sobre Eval Díaz, quien obtuvo la nacionalidad nicaragüense. La certificación fue publicada en el diario La Gaceta de Nicaragua, que corresponde al viernes 17 de junio. Cabe destacar que Eval Díaz es investigado por el Ministerio Público aquí en Honduras, en el caso de corrupción por la compra irregular de casas contenedor. Además, el mismo estatus legal obtuvo el exsecretario privado del Ejecutivo Ricardo Cardona, ya que según el gobierno nicaragüense, ambos funcionarios cumplían con los requisitos requeridos. Cabe destacar que Eval Díaz está bajo investigación del Ministerio Público por el caso de corrupción en la compra irregular de las casas contenedores en la colonia Lomas del Diamante, las cuales servirían para personas afectadas por las tormentas tropicales ETA e Iota. Además, el director del Instituto de la Propiedad, Tirso Ulloa, denunció que Eval Díaz, cuando fungió como titular del Consejo Consultivo de esa entidad, suscribió contratos irregulares con el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola Banadesa. ¿Y ahora qué pasará? ¿Evitará la justicia? En caso de ser requerido por la justicia de Honduras, Eval Díaz no podría afrontarla, ya que según establece la norma suprema de Nicaragua, en su artículo 43, la extradición no es válida en ese país. En Nicaragua no existe extradición por delitos políticos o comunes conexos con ellos, según calificación nicaragüense. La extradición por delitos comunes está regulada por la ley y los tratados internacionales. Los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional. El ex jefe de investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción culpó a la Fiscalía por no emitir un requerimiento fiscal contra Eval Díaz cuando él aún estaba en el país. El Ministerio Público es el mayor culpable de esta situación por no ejercer ninguna acción penal ante los tribunales, a pesar de las denuncias que en diferentes espacios se presentó en contra de él. David Chávez reacciona tras enterarse de nacionalización de Eval Díaz como nicaragüense. Juan Orlando pudo tomar el mismo camino, pero no lo hizo. El presidente del Partido Nacional, David Chávez, reaccionó el viernes luego que se conociera que Eval Díaz recibió la nacionalidad de Nicaragua, según una publicación oficial de la Gaceta en ese país centroamericano. Es una acción que también han realizado funcionarios de otros gobiernos. Creo que cada quien es responsable de sus actos, porque entiendo que esto tiene que ver con el tema de evadir denuncias que él puede tener. Todos los ciudadanos que han cometido actos ilegales en la administración pública deben ser responsables de sus actos. Al mismo tiempo que recalcó que el Partido Nacional no es responsable de los actos que hayan cometido, así como tampoco se puede solidarizar porque no están pasando ningún mal momento. David Chávez también recordó al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández,
quien a su criterio pudo haber tomado el mismo camino de irse a Nicaragua, pero él decidió enfrentar la justicia. El ex candidato a la alcaldía también aseguró que desconocía de las intenciones de Valdías, con quien no habla desde antes de las elecciones que se llevaron a cabo en noviembre del 2021 en Honduras. En una entrevista concedida a Canal 11, el exdirector de Inves, Marco Bográn, dejó entrever que 6 altos funcionarios recibieron coimas por la compra de los hospitales móviles durante la pandemia. Sin precisar los nombres, sugirió a las autoridades investigar. No, hay más, y el propio fiscal Chinchilla lo anunció, pero no presentó la prueba, lo cual es una lástima, es una violación a sus propios deberes como funcionario operador de justicia. Él mismo anunció que obtuvo una ayuda internacional donde se señaló que habían 6 altos funcionarios del gobierno de Honduras que habían recibido transferencias del proveedor Elmed Medical System. Él lo anunció ante una comisión legislativa integrada, entre otros, por Mauricio Vieda. Mauricio Vieda dio a conocer en un programa que no es que entre esos 6 funcionarios, el fiscal le había confirmado que no estaba ni Marco Bográn ni Alex Morales. ¿Quiénes son esos 6 funcionarios? No lo dijo. ¿Y usted lo sabe? No, yo no lo sé. Yo supongo que esos 6 funcionarios se pusieron de acuerdo con el proveedor después, mucho después de que yo hice la operación conforme a las instrucciones que me dio el Consejo de Ministros y el presidente, y lo hicieron para que los hospitales pudieran ser recibidos. Es decir, condicionaron al proveedor, le dijeron: si no nos haces la transferencia a nosotros 6, no te recibimos los hospitales. Porque los hospitales venían en barco y yo ya estaba fuera de mi puesto. Yo renuncié el 27 de junio. El primer barco que vino con los primeros 2 hospitales de Tegucigalpa y el de San Pedro Sula vino ya en julio del 2020. Yo ya no estaba. Una pregunta, ¿quién aprobó el pago y qué banco hizo la transferencia? El pago lo aprobó la Tesorería General de la República. La transferencia la hizo el Banco Central. ¿A qué banco? Al banco del beneficiario, que es un banco en Estados Unidos, que si no me equivoco, creo que es Chevy o Citi, uno de los dos. ¿Qué hizo la Comisión Nacional de Banca y Seguro en eso? Y entonces el Consejo de Ministros y el presidente dijo: paguen esos hospitales. Claro, no, esa fue la primera instrucción que yo recibí. Y este es el resumen de noticias para el día de hoy. No se olviden comentar, suscribirse y estar pendiente de todas nuestras publicaciones.